2, 1, 2. 1, 2. $30 segundos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. $5 segundos. Hola amigos, ¿te gustaría escuchar un hechos asombrosos? Los expertos creen que muchos de los templos antiguos templos como Stonehenge en Inglaterra, las pirámides en Egipto, también servían como relojes astronómicos o relojes para marcar las temporadas y hasta predecir algún eclipse de la luna o del sol. La luna nos dice que hay un templo antiguo que también tiene que ver con grandes monumentos y eventos proféticos. Buenas noches todos, le damos la bienvenida. Gracias por regresar con nosotros para seguir estudiando esta serie de Apocalipsis ahora, para seguir estudiando las profecías de la Biblia. Saludo a los que nos están viendo en todas partes del mundo. Si perdieron alguno de los programas anteriores, pueden ir a las partes de nuestras páginas en las redes sociales también, nuestras páginas Revelation Now, y pueden encontrar ahí los temas anteriores. También estamos traduciendo al español, así que también pueden ir a Amazing Facts Latino, Facebook y YouTube, Amazing Facts Latino YouTube. Ahí pueden encontrar esa traducción y también hay otras traducciones. Queremos también recordarle o darles saludos a aquellos que nos están viendo desde Camboya. Hay gente que nos han contactado de más de 100 países del mundo, dejándonos saber, ahí estamos viendo aquí. Así que un saludo a los que están en Camboya también que nos están viendo. También queremos darle las gracias a aquellos que nos han enviado sus testimonios. Nos gozamos. Aquí un Jordan de Tennessee nos dice, gracias por la enseñanza de la palabra, me ha ayudado y estoy deseoso del regreso de Jesucristo. También tenemos a Tenia de Australia, dice, he sido bendecida con estos seminarios, gracias. Y Maradí de Qatar, gracias por estos mensajes increíbles, he sido tan bendecida, especialmente el del milenio. Y me gusta especialmente este de Donna, de Virginia del Oeste. Gracias por esta serie. Han cambiado mi vida. Por favor, ora por mí, pues soy nuevo a estas cosas, pero siento el Espíritu trabajando en mi corazón y estoy deseosa por ver cada programa. Y por último, Charlene de Hawái envía saludos y nos dice, nuestras vidas han sido cambiadas por estos programas. Muchas gracias. Así que un saludo a Sherilyn y su familia ahí en la pantalla. Si tienen alguna foto de su grupo, de su iglesia, de su familia, pueden por favor enviarnos esas fotos para compartirlas. El tema de hoy se llama Purificando el Santuario. Y como siempre hay un estudio, una lección de estudio que va junto con el estudio, con este tema, y tiene el mismo nombre. Si les gustaría una copia gratis, pueden ir a la página de revelationnow.com y ahí lo pueden descargar de gratis en inglés y en español. Además, tendremos también este estudio también sobre el santuario, así que pueden ir a revelationnow.com y pedirlo para recibir una copia digital o enviar un mensaje de texto. Esto está en español, pero no se encuentra en esas páginas. Así que, pero pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí pueden también accesar este estudio gratis. Así que en este momento voy a invitar al pastor Doug. Pastor, tenemos un tema muy importante esta noche. Estábamos hablando antes de venir en vivo. Mucha información que queremos cubrir
sobre una profecía de tiempo muy importante que queremos cubrir. Vamos a empezar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de venir juntos a abrir tu palabra y estudiarlo. Pedimos que tu espíritu esté con nosotros y con lo que están viendo y aquí en todas partes del mundo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Recuerden, después que terminamos la presentación, no se nos vayan porque vamos a regresar para contestar las preguntas. Así que los animo a que si tienen alguna pregunta sobre el estudio que van a ver, envíen sus preguntas por medio de Facebook y con mucho gusto se las haremos llegar. Y en YouTube también. Como dijo el pastor, el tema de hoy se llama Purificando el Santuario. Vamos a hablar del santuario que está en el mundo. Vamos a hablar un poco sobre el templo judío en el desierto. Vamos a hablar del templo en el cielo también. Así que antes de empezar, vamos a ir a la calle a ver qué piensan las personas comunes sobre este tema del santuario. Sí creo que el santuario hebreo será construido en Israel y también que Dios va a llamar a todos los israelitas, los judíos, a la casa. El templo era un lugar muy específico, construido de manera muy específica, y en algunos de los primeros libros del Viejo Testamento hablaba sobre las dimensiones de cada aspecto, y había un velo también, creo. No podías irte detrás del velo. No me acuerdo mucho. Creo que el propósito del templo, miren, no soy un erudito, pero era para guardar la palabra. El santuario del Viejo Testamento era para proteger los 10 mandamientos. Hay unos conceptos interesantes, algunos muy cerca de la verdad, en cuanto al propósito del templo judío. Ahora, cuando hablamos del templo, quizá usted está pensando, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Apocalipsis? Pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros, uno como el Hijo del Hombre, vestido con un manto hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. El libro de Apocalipsis, el contexto del libro de Apocalipsis es en el templo, en específicamente el templo que ves en la Biblia. Es muy importante entender este tema, porque a medida que van por las Escrituras, van a encontrar que el santuario aparece en muchas partes de la Biblia, en toda la Biblia. Por ejemplo, si van en Isaías capítulo 6, tiene una visión. Ve a Dios en el trono con los 2 ángeles, los querubines, y dicen, Santo, Santo, Santo. Luego vas a Ezequiel, capítulo 40, 41. Ahí se habla del templo consistentemente también. No solamente ahí, en Apocalipsis, ven una referencia al candelero, el altar de sacrificio, Apocalipsis 6, 9. El altar de incienso, Apocalipsis 8:3, se menciona 4 veces. El arca del pacto, eso es para donde se contenían los 10 mandamientos, Apocalipsis 11:19. Está en Daniel, Oseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas, Habacuc, Agai, Zacarías y el último libro del Viejo Testamento, Malaquías. Y Jesús lo menciona mucho durante su ministerio. Esto quizás es uno de los temas más que más se desconoce en el cristianismo y está en toda la Biblia. Y asimismo, como esos templos antiguos no solamente era para quitar el sol o para tener un lugar de adoración, había algo en el diseño que era muy sofisticado y le daba un significado muy especial. Y nada podría ser más cierto también sobre el santuario de Dios. Así que vamos a hablar un poco más de eso en el estudio de hoy. ¿Recuerdan cuando el Señor sacó al pueblo por primera vez de Egipto y cruzaron el Mar Rojo? Él no los llevó a la tierra prometida directamente, sino primero los llevó al monte Sinaí, al sur lejos de la tierra prometida. Y ahí Moisés se le da los 10 mandamientos y estuvo 40 días ahí con Dios. Y todo ese tiempo no era solamente para que Dios pudiera escribir los 10 mandamientos. Mientras estaba allá, Dios le dio unas instrucciones muy importantes de cómo Moisés iba a construir el santuario. Un edificio muy único
Y la Biblia dice que el camino de Dios es en el santuario. La manera como Dios salva a su pueblo es por medio de esta estructura hebrea. También nos habla de Cristo. Recuerden cuando Jesús estaba en el templo y estaban debatiendo con él. Y él le dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, espérate, si esto se levanta con 40 años, ¿cómo lo vas a hacer tú en 3 días? Él no estaba hablando del templo físico, sino estaba hablando de su cuerpo. La iglesia se le llama el templo de Dios. Así que esta estructura nos habla de la iglesia, nos habla de nuestro cuerpo físico, nos habla del plan de salvación y nos habla de la profecía, como vamos a ver en esta noche. Esto es una foto aérea del primer templo. En el Viejo Testamento hay 3 templos. Tienes el templo que construyó Moisés, que era portable, que era se movía, y lo cargaban con ellos en el desierto. Luego, por fin, cuando llegaron a la tierra prometida, David acumuló grandes riquezas de oro y ayudó a construir el templo. Su hijo lo construyó, que es el templo de Salomón. Eso fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y después que regresaron del cautiverio babilónico, con el liderazgo de Esdras y Nehemías, construyeron el tercer templo. Eso luego Herodes también lo reconstruyó, lo refinó, pero también un hombre que le gustaba construir, pero también matar. Recuerden que él mató a los niños menores de 2 años, así que durante el tiempo del Imperio Romano era una de las maravillas, pero fue destruido en el año 70. Y muchos se preguntan si ese templo será reconstruido. Estamos adelantando, pero nada. Vamos a seguir aquí, mirando el primer tabernáculo. Déjame respirar. Tienen que ayudarme hoy. Necesito que me escuchen rápido, porque voy a hablar rápido. Así que después que se termine este programa, tienes el templo, el tema donde puedes ponerlo un poquito más lento, ¿verdad? Para que me puedan escuchar. Había una entrada al templo. Hay una manera para Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que trate de entrar por otra manera es un ladrón. Jesús es la puerta, una puerta. Lo primero que encontrabas era el altar de sacrificio para sacrificar los corderos. Jesús es el cordero. El que sacrificaba el cordero era el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Después ibas al altar y lo próximo se encontraban con el lavacro de agua. Ahí representa que Jesús también es en el agua de vida. Y después que aceptan a Jesús, aceptan la sangre del cordero, luego pasan al agua, sacrificaron la Pascua y luego pasaron por el Mar Rojo. Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice que el plan de salvación es como lo hizo con los hijos de Israel cuando fueron bautizados en el fuego y el agua. Jesús dijo que a menos que nazcan del agua y del Espíritu no pueden entrar al reino de los cielos. Tenías que pasar por el agua y el fuego antes de pasar por la presencia de Dios. Nosotros tenemos que pasar por el fuego y el agua también. El agua representa nuestra decisión de limpieza, el fuego, la presencia del Espíritu Santo también. Y aquí está nuevamente el altar y el lavacro. Entonces, una vez pasaban, entraban a la primera parte que se llamaba el lugar santo. Y ahí había un candelero. En Apocalipsis capítulo 1, Cristo aparece en este lugar entre los 7 candeleros. No en un santuario terrenal, pero en el santuario celestial. Y Jesús es la luz del mundo. Pero no solamente Él es la luz del mundo, sino Él le dijo que también ustedes van a dar mi luz al mundo. No pongan su luz debajo de esconderlo, sino hay que mostrar la luz al mundo. Luego, en el lugar contrario, estaba la mesa del pan de la proposición. Jesús es el pan de vida también, que representa la palabra de vida. Y de frente, solamente habían 3 artículos dentro del lugar santo y estaba el altar de incienso. Y ahí ponían carbones encendidos, lo sacaban del altar en el patio y lo tomaban y lo ponían con incienso. Y eso representaba las oraciones de los santos
que iba sobre el velo. Esto estaba al frente del velo que separaba el lugar santo de la última parte, que es el lugar santísimo, y donde estaba la presencia de Dios. Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar un momento. Estos tres artículos, todos representan a Cristo. Él es nuestra intercesión. Tienes tres artículos de tres muebles, tres personas de la deidad, tres disciplinas en la vida cristiana. La Biblia, la oración y el testificar. Dejar que tu luz se da. La lámpara, el altar de incienso, es la oración. El candelero, dar tu luz. Los panes es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Esos son los tres armas secretos para el éxito en la vida cristiana. Enséñame cualquier cristiano que está frío o cayendo atrás, es que está negligente en alguna de esas tres cosas. No está estudiando, no está orando y no está testificando. Si no haces eso, no vas a poder crecer como cristiano. Luego vas adentro del lugar santísimo. Había un mueble ahí adentro. Esta era la parte más sagrada en el mundo judío, donde estaba el arca del pacto. Y como algunas personas dijeron en las entrevistas, no era donde se contenía la escritura. Sí, específicamente las tablas, los 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí pueden ver el rollo que está allá afuera. Está representado por la ley ceremonial. Adentro del arca estaban los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Todo el mundo quisiera encontrar este arca. Pero lo más importante era la piedra dentro del arca. Y si quieres saber lo que está dentro de las piedras en el arca, lo tienes en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que son los 10 mandamientos. La santa palabra de Dios. Así que la parte de arriba del arca, donde están los dos ángeles, se manifestaba la presencia de Dios o el Shekinah. Siempre que Moisés entraba a la presencia de Dios, se comunicaba directamente con Dios y así hacía el sumo sacerdote también. Así que esto es una representación miniatura del templo de Dios en el cielo y ahí aprendemos el plan de salvación. Ahora, antes de entrar en nuestras preguntas, me gusta empezar con un estudio, una historia de la Biblia. Quizás ustedes se acuerdan. Quizás recuerdan cuando Jesús lo hizo a principio de su ministerio al final, cuando entró a Jerusalén y fue al templo, y estaba muy ofendido por lo que estaba viendo, porque este lugar, que era el lugar de oración, la casa de Dios, estaban vendiendo sacrificios, estaban debatiendo, peleando, intercambio de dinero por monedas del santuario, con precios inflados y debates, y se escuchaban todo el sonido de los animales, y era una escena de caos y confusión, y Jesús entró y vio todo el olor, y vio las cosas, el olor, los sonidos, y agarró una cuerda y dijo, hizo una de las cuerdas, hizo un instrumento y dijo, la casa de mi padre es una casa de oración y lo han convertido en cueva de ladrones, y los echó a todos del templo. Ahora, lo hizo 2 veces en su ministerio, y cuando él lo dijo, la casa de mi padre, pero al final de su ministerio, cuando salió del templo, él dijo, tu casa los ha dejado desolados. Su palabra cambió. Algo pasó desde la casa de mi padre a su casa. Porque cuando ellos como una nación rechazaron a Jesús, el propósito del templo ya llegó a su fin en ese momento. Así que vamos a entrar en la lección y creo que esto va a tener más sentido a medida que lo vamos leyendo. Primera pregunta. Vamos a leer primero la profecía más larga de tiempo sobre cuándo se hizo el santuario. Ya vimos a Jesús purificar el santuario en el Nuevo Testamento, pero también en el Viejo Testamento hay. Vamos a ir a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y en esta profecía el profeta habla sobre un gran juicio que va a llegar y es la purificación del santuario. Así que voy a empezar en el versículo 3. Final del 2.
Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río. Eso es un cordero varón, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía meterse de pie delante de él, ni había quien librara su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y mientras yo consideraba, he aquí, un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió el cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Aquí está el plan de salvación. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que ya hablamos. Este carnero y este macho cabrío representan reinos, y nos dice que el carnero vino y luego vino el macho cabrío, lo destruyó. Ese cuerno principal se rompió, salen 4 cuernos, de ahí sale otro cuerno, se convierte en gran reino y empieza a guerrear contra Dios y echa la verdad por el piso, por la tierra. Así que, ¿qué está pasando cuando echa la verdad al suelo? Luego dice, versículo 13, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel, ¿hasta cuándo? Así que los ángeles están preguntando sobre la profecía de las naciones. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario? Jesús habla sobre la abominación desoladora. La prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y aquí viene el punto de lo que vamos a estudiar hoy. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que leí mucho. Ahora quería que vieran el trasfondo de lo que vamos a estudiar hoy. Pero no se preocupe que ahora lo vamos a ir explicando poco a poco. Daniel tiene una visión increíble en la que vio un carnero con 2 cuernos. ¿A quién representa este carnero? Así que el ángel regresa y se lo explica. El carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y Persa. Hay 2 cuernos, pero uno termina siendo más alto, y es porque comenzó como los medos, que iban a ser una confederación de 2 naciones, pero los persas dominaron a los medas. Así que este es el imperio persa, el que salió del medo persa, que iba a seguir después del imperio de Babilonia. En esta visión en Daniel 8, él ya no habla de Babilonia porque ya Babilonia había caído en el capítulo 6. Así que está hablando del próximo reino, y el próximo de él, y el próximo después. Y vamos a llegar ahí ya mismo. Próxima pregunta. A continuación, Daniel vio un macho cabrío con un gran cuerno entre los ojos. ¿Qué significa esto? Vamos a pausar un momento aquí porque estamos hablando de estas bestias. Y estas bestias representan diferentes reinos, poderes. Si yo fuera a preguntarle a las personas que están aquí en el estudio, si yo les dijera, un águila, ¿en qué piensan? Claro, estamos en los Estados Unidos. Si piensan en un león, Inglaterra. Piensan en un oso, los ruskis, los rusos. Un dragón, China. Aún hoy usamos animales, y los estados tienen animales y los países tienen animales, así que los animales se asocian con los animales, son como un logo.
Pues la profecía bíblica usa diferentes bestias para representar diferentes poderes y cuernos. Y recuerden, los judíos eran una nación de pastores, así que tenían muchas cabras y muchos carneros, que Jesucristo menciona en Mateo 25, separando las ovejas de las cabritas. Así que Daniel está dando esta profecía de una manera que el pueblo lo puede entender. Le está dando una profecía, hablando sobre la destrucción del Imperio Romano y luego la destrucción del Imperio Romano. Pero me estoy adelantando aquí. Luego Daniel vio el macho cabrío con el cuerno, un gran cuerno. Pues nos dice que este macho cabrío, que dominó a los medios y los persas, la historia es bien clara. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. No tenemos que tratar de inventarnos esto. Y el gran cuerno que tiene entre los ojos es el primer rey. ¿Quién es ese primer rey? Ese rey de Macedonia que conquistó con tanta velocidad. Quizás toda la historia lo conoce como Alejandro el Magno. Un rey joven. Tenía como 18 años cuando empezó como militar. Y en 11 años marchó su ejército y conquistó a Persia, a Egipto y muchos de los grandes reinos de aquel tiempo. Y rápidamente lo hizo. Y dice que creció mucho. Alejandro, cuando viajaba, no solamente ya tenía un ejército grande, pero tenía ejército también, tenía filósofos, científicos, regando la cultura griega también. También ven en las monedas, ¿verdad? Las monedas que tienen la imagen de Alejandro. Él fue ese primer cuerno grande que usó para matar al rey, al carnero. Y aunque tenía, el ejército estaba enfrentándose a un ejército mucho más grande, los números eran impresionantes en su contra y aún venció. Pero luego dice que iba a ser roto. Alejandro no sabía qué fue lo que le pasó, él no pudo. Algunos piensan que era malaria, alcoholismo. Así que él pudo conquistar el mundo, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Dicen que le dio una fiebre y murió. Cuando sus generales le preguntaron, ¿quién va a reinar? Y él dijo, el más fuerte, porque su hijo era muy pequeño. Y dice, al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, mas no con la fuerza de él. La historia es muy clara en cuanto a esto. El imperio creció desde India, Macedonia, a Egipto, pero cuando murió, dividió el imperio entre sus generales. Sus generales eran Lisímaco, Ptolemo, Seleuco y Casandro. Y como dice la profecía, en lugar de que ese cuerno grande, cuando fue quitado, se levantan 4 cuernos. Pero luego la profecía dice algo, dice que un cuerno pequeño se levanta, brota de los 4. Así que una división del imperio, Casandro, tomó el lado donde está Roma, y de ahí salió otro reino que se levantó. Cuando leen en la Biblia quién reinó después de los griegos, dice César Claudio había ordenado a todos los judíos que partan de Roma. Así que Roma fue el poder que se levantó. Necesitaban la autorización, los judíos, para poder matar a Jesús. Necesitaron permiso de los romanos. Así que tienes este gran macho cabrío. El cuerno principal se rompe, se levantan 4, la división de 4, pero de ahí de uno de ellos se levanta el imperio romano y termina creciendo más que los otros 3 y domina a todos los demás. Y eso es exactamente lo que pasó en la historia. Aún hoy en la arquitectura se llama la arquitectura greco-romano porque los romanos surgen de los griegos y absorbieron mucha de su cultura y sus dioses y su gobierno. Y dice, en este cuerno pequeño, habían ojos como ojos de hombre. Ahora, esto es Daniel capítulo 7, está hablando del mismo cuerno. Ojos como de hombre y su boca que hablaba grandes cosas. Y él será diferente del primero. Y de este cuerno es que se levanta el poder anticristo. Ahora, quiero pausar un momento aquí. Cuando hablamos de la bestia,
en Daniel. No hemos leído Daniel 7 aún. En Daniel 7 aparece un león, un oso, un leopardo y una bestia rara. Cuando hablas de Apocalipsis, nos habla de la bestia de las bestias, que es una amalgamación de todas las bestias. Y este es el que impone la marca de la bestia. No estamos hablando de algún monstruo saliendo de la tierra. Estamos hablando de los poderes políticos que tendrán influencia sobre el mundo. Ahora crece y sale de Roma y se riega y se amplía y crece. De hecho, esta semana, el sábado en la mañana, el viernes en la noche y también el sábado en la noche, hablando sobre la bestia y la marca de la bestia. Así que, por favor, no se lo pierdan. Así que a Daniel se le dijo que este cuerno pequeño contaminaría el santuario. ¿Cuánto tiempo hasta que se purifique? Esto lo leímos. Dijo 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. ¿Limpiado de qué? Bueno, dice que el poder de la bestia pisoteará la verdad y el santuario, así que iba a pisotear todo lo representado por el ministerio de Jesucristo, el evangelio de la salvación, y trataría de corromper eso y mentir sobre esas verdades y contaminarla. Así que es un poder religioso político. ¿Cómo Daniel respondió cuando vio que el cuerno pequeño perseguía al pueblo de Dios y oscurecía la verdad? Daniel ya se está poniendo viejito, ya está en los 80s y está tan y tan triste, asombrado con lo que está viendo, que Daniel dice, y yo, Daniel, me desmayé y estuve enfermo algunos días y me asombró la visión, pero nadie la entendió. Ese es Daniel 8:27. Así que el ángel trata de ayudarlo para que lo entienda. Pero Daniel está asombrado por todo esto. El ángel entonces se da cuenta que Daniel se está subiendo de edad y que necesitaba recuperarse. Así que el ángel regresa en el próximo capítulo y toma donde lo dejó para no solamente hablarle del principio de estos 2300 días, sino también la profecía más importante que Daniel estaba orando, ¿cuándo vendría el Mesías? Este fue lo más profundo en los corazones de los judíos. Así que vamos a Daniel 9 y ven a Daniel completo. Vamos a ir ahí un momento. Daniel está orando y en su oración él está preguntando hasta cuándo Dios va a permitir con esto, porque esto es una relación buena y mala. Una de las razones principales de la nación era cómo Dios salva. Cómo lo salvó de Egipto a pesar de su terquedad. Nos muestra cómo Dios nos salva a nosotros a pesar de nuestra terquedad. Nos convierte y nos da un corazón nuevo en el pacto nuevo. Nos saca por las plagas. El diablo, Satanás, el faraón no quiere soltarlos, como el diablo ni a nosotros. El mar rojo, el bautismo, pilar de fuego, bautismo de fuego. Tienen hambre, pan del cielo. El hombre vive por la palabra de Dios. Sed, agua de vida de Jesucristo. Toda la experiencia de los hijos de Israel nos está diciendo del plan de salvación. Y cuando construyeron ese tabernáculo en el desierto, ilustraba el poder para salvar y el pisotear ese santuario es pisotear el santuario. Sabemos que hoy hay mucha hipocresía y corrupción tratando de infiltrar al cristianismo. Es la religión más dividida en el mundo porque el diablo siempre está atacando el cristianismo. Así que Daniel empieza su oración en Daniel capítulo 9, versículo 23, y el ángel viene a donde él, y el ángel le dice, al principio de tus súplicas se emitió la orden y he venido a decírtelo. Eso es bueno saber. La velocidad de la luz la velocidad de la luz es lo más rápido que existe, la velocidad del sonido. Pero los ángeles viajan más rápido porque los ángeles salen del cielo al principio de la oración y pasa por ahí en la velocidad del pensamiento y llega a la tierra antes de que Daniel termina. Y dice, ¿por qué viene? Y en el próximo capítulo, el ángel explica la profecía con mayor detalle. ¿Cuánto tiempo fue el periodo de tiempo no descrito previamente en la visión? Así que el ángel le dijo, mira, te voy a decir algo más.
Voy a terminar el mensaje que te había dado, pero otra cosa te voy a dar. Si van a Daniel capítulo 9, versículo, mira lo que nos dice. Vamos a empezar en el versículo 22. Esto es Gabriel. Sabemos porque él viene y se le aparece a María cientos años después y no ha envejecido ni un solo año. Así que Daniel 9:22, y me hizo entender, habló conmigo a las Daniel 9:23. Al principio tu súplica fue dada la orden de Dios, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y considera la visión. 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinada significa cortada de. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? El pueblo judío. Sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Tiene que ser Jesús, ¿verdad? Luego dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar, aquí está, por favor, apunten aquí, es el comienzo para las visiones de los 2300 días y de las 490 años, 70 semanas. ¿Sabe pues si entiende que 70 semanas están determinadas? ¿Cuántos días en cada semana? 7 días, ¿verdad? ¿Cuántas semanas? 70. 70 por 7. 7 por 7 es 49. Y 0, 490 días. 70 semanas. Pero un día en la profecía es equivalente a un año. Así que le dice, 70 semanas en esta visión para ungir al más santo. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, después que habían salido de la cautividad babilonia, el rey de Persia dijo que pueden regresar y restaurar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso nos dice 62 más 7 son 69. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Eso ocurrió en los tiempos de Nehemías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías fue cortado por nosotros. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, este poder perseguidor, destruirá la ciudad y el santuario. Ya se había dicho que el santuario y la ciudad serían destruidos. Esto es tan claro porque cuando esta profecía vino, el templo no había sido restaurado aún todavía, ¿verdad? Diciendo que va a volver a ocurrir. Y dice, con la inundación será el fin de ella hasta el fin de la guerra de las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación y lo que está determinado que derramará sobre el pueblo asolado. Ahora, vamos a regresar a nuestras preguntas para profundizar. ¿Cuál fue el punto de partida para las profecías del tiempo de los 2300 días y las 70 semanas? Una dada en Daniel 8 y el otro en Daniel 9. Pero el punto de partida está en el capítulo 9. Dice aquí, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Eso significa para ungir el más santo, el príncipe, el Mesías. ¿Cuándo fue Jesús ungido? En su bautismo. Vamos a entrar a eso ya mismo. Ahora, el decreto del rey Artajerjes fue dada en el 457 a.C. Jesús nos da el decreto, de hecho, en Esdras capítulo 7, versículo 7. El mismo decreto está reproducido. Es una fecha claramente establecida en la historia. Hay mucha evidencia arqueológica e histórica que confirman este decreto. Y también la historia hebrea. Ahora, en la profecía, cuando habla de un día, representa un año. Lo pueden ver aquí en Ezequiel 4:6. Es designado cada día durante un año. En Números capítulo 14:34. Cada día durante un año.
¿Recuerdan en Lucas capítulo 13? Cuando los líderes religiosos vinieron a advertir a Jesús, Herodes había matado a Juan el Bautista, y Jesús dijo, dile a aquella zorra que hago curaciones y milagros y saco demonios hoy, mañana y al tercer día. Esto fue apenas llevaba 6 meses en su ministerio. No predica 3 días más, sino 3 años más. Así que hasta Jesús usa el principio del día por año. Ahora, siguiendo que cada día profético equivalente a un año, y empiezas en el 457, vamos a ver qué pasa aquí. Y el ángel le dijo, si contara 69 semanas desde el 477 antes de Cristo, llegarías al Mesías príncipe. ¿Pasó esto? Ahora dice aquí, y todo esto fue hecho para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Manuel, que se traduce como Dios con nosotros. Jesús vino en el tiempo profético y dice para ungir al santo, al santísimo. Así que 490 años en esta profecía de 70 semanas, pero lo divide. Así que primero vamos a mirar 483. Eso nos lleva hasta el año 27 Anno Domini, si empiezan en el 457. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. ¿De qué está hablando? Está señalando esta profecía que habla de su ungimiento. Así que si van al los 483 años, desde el 457, eso te lleva al año 27 Anno Domini, el año del Señor. En el Evangelio de Lucas 3, esto es una de las fechas más confirmadas, porque Lucas es muy bueno. El doctor Lucas nos dice, tienes a Tiberio César, tienes a Pilato, tienes a Felipe Agripa, y sabemos que solamente hay un momento en que todos estos reinos están unidos. Y aquí están en el año 27 AD. Jesús viene a Juan el Bautista y lo bautiza. Y el Espíritu Santo desciende por él y ahí empieza el ministerio para ungir al más santos. Jesús nunca hizo un milagro hasta que fue bautizado. Justo en el momento. Y los judíos debían haber buscado la fecha para saber cuándo naciera, porque sabían que no podía ser sacerdote hasta los 30 años. Así que van del 27 a 30 años. Jesucristo nació aproximadamente el año 3 y 4 antes del calendario que está con su fecha. Vamos a seguir. En el medio de la semana confirmará el pacto. Así que si van a 3 años y medio, ¿qué iba a suceder a continuación en la profecía? Después de las 62 semanas, se quitará. Así que tiene las 7 semanas cuando están construyendo el santuario. Ahí está aproximadamente las paredes de la ciudad, aproximadamente 49 años. Y luego dice, después de ese periodo de tiempo, el Mesías será cortado, mas no por sí mismo. Así que tiene los 62 semanas después de esas 7. ¿Y qué pasará? El Mesías será cortado en medio de estas últimas 7 semanas. De estos 7 días, estos 7 años. Y Jesús dice aquí que hará cesar el sacrificio y por una semana confirmará el pacto con muchos. Con todo el respeto, yo tengo muchos amigos que piensan que el que va a confirmar el pacto es el anticristo. Y digo, ¿de verdad? ¿Qué pacto dice que el anticristo hace con alguien? No hay ningún registro. El tema de esta profecía es el Mesías que va a llegar. No está hablando del anticristo confirmando nada. Jesús es el que vino a confirmar el pacto de que Él sería el Mesías que les iba a salvar de sus pecados. Dice, en medio de la semana, Jesús enseña exactamente 3 años y medio, que es la mitad de 7. Muere en la cruz, ¿y qué pasa? Y hace que cesar el sacrificio. El velo se rasgó de arriba abajo. No solamente se rasgó el velo, que ya no vemos, que no se usa ese santuario, sino el sumo sacerdote, que se supone que nunca hiciera, significa que tenemos un nuevo sumo sacerdote. Somos nosotros también sacerdotes. Dice que el velo es quitado en Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿necesitamos sacrificar más corderos? No.
Así que Él hizo que el sacrificio parara. Es interesante que cuando el templo se destruyó, Jesús, cuando el templo se rompió desde el 70, no se ha vuelto a restaurar el sistema de sacrificios. Así que dice que justo 3 años y medio después muere en la cruz en el año 31, pero todavía nos faltan 3 años y medio para que algo significativo pase. Dice, confirma el pacto en persona, pero ¿cómo lo confirma nuevamente? Ahora que fue al cielo. ¿A quién Jesús le dijo a sus discípulos que le predicaran primero? Dice, no vayan por el camino de los gentiles. Yo pensaba que ellos querían por todos lados. A principio no. Cuando estaba sobre la tierra, Él le dijo a esta mujer fenicia, yo no fui enviado. Yo fui enviado a los perdidos de Israel. Le dijo a la mujer samaritana, ella le quería debatir que si, ¿dónde sacrificábamos? Y él le dijo, la salvación es de los judíos. Dice, fui enviado primero a los judíos para confirmar el pacto con el pueblo de Israel por 1 semana. 3 años y medio en persona. Y luego le dijo a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. 3 años y medio tenía que predicarle a los judíos. Dice aquí en la cita, no vayas por el camino de los gentiles, id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el día de Pentecostés eran judíos que estaban reunidos. Y cuando se descendió el Pentecostés, los judíos, dije 2,000, 3,000, después de, primero fueron 3,000 y después 5,000 que se bautizaron. Los primeros 3 años y medio fue enfocado en la predicación a los judíos. Noten Hebreos, cómo Jesús confirma. Noten Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo sido publicada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Noten que dice, fue confirmada por aquellos que lo oyeron. Primero confirma el pacto con los judíos por 3 años y medio en persona. Y luego dice, ahora los envíos, no vayan a los gentiles todavía, primero vayan a Israel. ¿Y qué pasa después de 3 años y medio? Pues muchos creyeron, también había persecución. ¿Qué advertencia dio Jesús a su pueblo escogido? Que el reino de Dios le será quitado y entregado a una nación que produzca sus frutos. Si ellos no iban a aceptar la verdad, el juicio terrible iba a venir. Ahora, para hacer una revelación completa, mi mamá es judía. Y yo pues digo que soy judío, porque mi mamá es judía, así que lo digo, estoy completamente entregado a este mensaje. Dice, el reino de Dios será dado a ustedes, ¿qué es lo que quiere? Frutas. Él fue al árbol de higos, y lo maldijo. ¿Por qué? Porque nos dio frutos. ¿Y qué va a pasar si nosotros no traemos frutos? Lean en Juan 15, si no estamos en la vid, seremos cortados y quemados. El fruto del Espíritu, si da frutos, si produce frutos, dice, no lo cortes. Recuerden esa visión, esa historia sobre el higo, el árbol de higos. Dijo, buscaron fruto y no encontraron, así que lo cortaron. Próxima pregunta. Entonces, ¿quién es la otra nación de la que habló Jesús de que se convertía en su pueblo elegido? Esta es la escritura. ¿Yo escribí esto o Pablo lo escribió? Vamos a ver. Esta es la Biblia. Galatas 3:29. Y si sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Otra vez. Romanos. Pablo también. Noten lo que puso. No es el judío que es lo exteriormente, pero él es un judío que lo es por dentro. Significa que las naciones de judíos han sido rechazados. No como pueblo. De hecho, Pablo dice que los gentiles son injertados dentro de Israel y participamos del fruto y las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, somos salvos por medio de las promesas que Dios hizo a la casa de Israel. ¿Cuál es el viejo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Perdón. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Así que todos los judíos tenemos que entrar en el pacto que Dios hizo con los judíos. Ahora, ¿qué dice? 3 años y medio después que murió Cristo, lo dice en la Biblia,
Esteban, uno de los diáconos, lleno del Espíritu Santo, estaba predicando, convirtiendo a muchos, y muchos de los líderes religiosos se sintieron amenazados y lo llevaron a donde a Jesús lo juzgaron también. Trata de defenderse y tapan sus oídos. ¿Qué significa si se tapan los oídos? No es bueno. Taparon sus oídos, los sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. 3 años y medio después de que Jesús fue sacado de Jerusalén, por medio de este juicio falso, condenado falsamente, dice, tomaron la ropa de Jesucristo y también hicieron lo mismo con Esteban y lo pusieron a los pies de Saúl. Jesús muere en la cruz y dice, Padre, perdona a los que no saben. Esteban 3 años y medio después le dice, Padre, no los culpes. Es un eco de todo lo que hizo Jesús. Ahora lo hacen con su apóstol y lo hacen con este profeta. Así que una gran persecución. Y adivinen quién se convierte junto después. Pablo. Se convierte Saulo en Pablo. ¿Verdad? Uno de los grandes conversiones. ¿Y a dónde va el evangelio? Va a los gentiles. Ahora vas al capítulo 10 y Jesús lleva el evangelio a la casa de Cornelio. Y le dice, Dios le dice, no llamen lo inmundo lo que yo llame limpio. Noten la próxima pregunta. Ustedes se sorprenden porque cuando dije que iba a hablar rápido hoy. Según el ángel que habló con Daniel, ¿qué pasaría al final de los 2300 años? Ahora vamos a Daniel capítulo 8, el más largo de los tiempos proféticos de la Biblia. Y me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario sería purificado. Ok, vamos a hablar un minuto sobre qué es lo que es el santuario. Habían 3 templos en el Viejo Testamento. El tabernáculo, el templo de Salomón y el templo de Nehemías, el mismo que fue en el tiempo de Jesús, que fue destruido después por los romanos. Muchos se preguntan, cuando habla del templo ahora, ¿será que el templo será reconstruido? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde está hablando del tiempo del fin. Noten lo que dice. Os rogamos, hermano, en cuanto a la venida del Señor nuestro Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seas prestamente movido de vuestro pensar, ni seas conturbado ni por estilo, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta como nuestra, como el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué apostasía está hablando? No del mundo, está hablando de la apostasía en la iglesia. La verdad sería pisoteada aún por los creyentes. Y nos dice, y se ha revelado el hombre de pecado. Este es el poder de la bestia, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La gente dice entonces, oh, el templo tiene que estar reconstruido. Y es verdad que es el anticristo. Dice que si se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, entonces tiene que reconstruir el templo, a menos que entienda lo que es el templo. Jesús dijo, destruye este templo y yo levantaré uno sin manos. Pablo dijo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice en Efesios que somos piedras espirituales y dice que somos edificados como una casa espiritual para el Señor. Así que hay todavía un templo de Dios. Sí, es la iglesia. Y el poder del anticristo va a proclamar autoridad para sentarse en la iglesia. No quieren perderse el sábado en la mañana y el sábado en la noche. Vamos a estar hablando quién es ese poder de la bestia. Pero todo en el mundo cristiano está esperando para reconstruir el templo. Yo he estado en Israel varias veces. No recuerdo, no puedo pensar en un escenario donde los judíos van a permitir que los judíos tumben el santuario, el templo islámico, en la mezquita que tienen. Ellos no lo van a permitir. No está hablando de un judío del anticristo sentándose en un templo literal, sino que está hablando del anticristo sentándose sobre la iglesia cristiana como el poder. Hay un templo también en el cielo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, donde intercede por nosotros. Dice, entonces el santuario será purificado.
Así que vamos a esta última profecía de tiempo. Jesús dice Pablo dice en Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote que descendió al cielo. Intercede por nosotros. El templo en la tierra dice que fue una miniatura del verdadero santuario en el cielo. Vamos a regresar al santuario del tiempo. Esto es Daniel 8, sobre los 2300 días, tardes y mañanas. Si empezamos en el 457, eso nos lleva hasta el 1844. Y tú preguntas, ¿qué pasó en el 1844? Bueno, hay grandes eventos que ocurrieron en esta época. Allá en los 1830, muchos cristianos en el mundo, lo más seguro, un prominente ministro bautista llamado William Miller, estudió estas profecías y cómo estas profecías señalaban algo que estaba ocurriendo en el 1844. Y le llamaron el gran movimiento adventista, no ser confundido con los adventistas del séptimo día que no existían hasta el 1863. Esto es el principio del 1840 que estaba arrasando en Estados Unidos y el mundo. Hasta los sacerdotes católicos estaban compartiendo estas profecías y hubo un gran reavivamiento en interés en las profecías de Daniel 8, porque decía que el santuario será purificado. Dos cosas muy significantes pasaron. En el santuario terrenal, anualmente, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de expiación para hacer expiación por el pueblo. Y el pueblo estarían juzgados y pasaban por un servicio donde eran separados de sus pecados. Era la purificación de los pecados que habían estado acumulados durante el año. Jesús durante todo el año ha estado sirviendo como nuestro sumo sacerdote, como el diariamente, el continuo. Pero antes de la segunda venida, pasa a su última fase. ¿Saben? En Apocalipsis están las 7 iglesias. La última etapa se llama la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo. En 1844, Cristo entró en la última fase de su obra como sumo sacerdote en el juicio. ¿Saben? Cuando Cristo viene va a dar recompensa, ¿verdad? Dice, vengo con la recompensa en mi mano. Para Él dar la recompensa cuando Él venga, significa que la investigación se tiene que hacer antes de su venida. No es suficiente decir, Señor, Señor. Él va a pasar por los libros. La Biblia dice que los libros fueron abiertos. Vamos a seguir aquí. Así que aquí están los 490 años del final de las 70 semanas. Y luego empieza hasta el 1844, el tiempo del juicio. No solo Jesús está terminando su trabajo como sumo sacerdote. ¿Qué dijo el ángel? Que el santuario sería purificado. No solo purificado del pecado que están en el cielo, acumulados en los libros, sino una limpieza de los pecados que habían infiltrado en la iglesia. La verdad fue echada por tierra durante la Edad Oscura. La iglesia empezó a enseñar que te quemabas para siempre en el infierno si te perdías. Enseñaban que si morías iba al cielo, a la tierra. Dice que puedes pagar por los perdón de los pecados. Puedes orarle a los ídolos. Y aunque la Biblia prohíbe eso, que puedes confesar tus pecados a un sacerdote. Que el bautismo es por aspersión en vez de por inmersión. Todas estas enseñanzas bíblicas, no bíblicas, entraron a la iglesia y el santuario fue contaminado. Pero Dios comenzó un movimiento en 1844, donde empezó a limpiar el santuario en el cielo y en la tierra, que es entre su pueblo. 1844 es un año, me da risa, porque alguien está tratando de traducir esto mientras yo estoy hablando en español. Perdón, Carlos, pero él lo puede hacer. ¿Saben el primer mensaje electrónico dado? 1844. Samuel Morson envió el mensaje. ¿Qué envió Dios? Algo más pasó en el 1844. Dice, Charles Darwin hizo su teoría de la evolución durante su viaje. Carlos Marx comenzó el manifiesto comunista, el comienzo de la evolución, del ateísmo. El edicto de la tolerancia, que los judíos podían regresar a la tierra prometida. La versión más vieja de la Biblia, el Codex Sinaiticus, confirmando la verdad de la palabra. Comenzaron los ferrocarriles en todo el mundo.
la industria, la revolución industrial, todo ocurrió en este periodo de tiempo y grandes eventos religiosos ocurrieron a la misma vez, unos verdades y otros falsos. Cuando Jesús no vino en 1844, como dijeron muchos de los mileritas, muchos cristianos de diferentes denominaciones y trasfondos, y dijeron, Dios nunca intentó que la iglesia fuera tan dividido. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a poner nuestras diferencias a un lado. ¿Y qué enseña la Biblia? Y eran metodistas y bautistas y católicos y presbiterianos. Y dijeron, ¿qué enseña la Biblia? Y empezaron a estudiar. Y de ese reavivamiento, Dios empezó a limpiar y purificar su santuario. Y se levantó un movimiento nuevo. Y ese movimiento ahora, del cual yo soy parte, se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y tiene ahora 20 millones en el mundo. Es un movimiento llamado a la gente al regreso a la Biblia. Y Dios está limpiando el santuario, la iglesia, de las enseñanzas de la edad oscura, de la contaminación. Así que en esta última fase del juicio, ¿cuál será el principio y cuál será el criterio y se juzgará a todos? Noten lo que dice. Los muertos fueron juzgados por aquellas cosas que fueron escritas en los libros, porque Dios traerá todo juicio, toda obra a juicio, con todo lo escondido y secreto. Dice que son juzgados por la ley de la libertad. Y Santiago 2:12 menciona los 10 mandamientos. Se llama la ley de la libertad, no la ley de la esclavitud. ¿Es Dios mi acusador en el juicio? No. Recuerden que el juicio ocurre antes de la venida de Cristo, la segunda venida. ¿Quién es el acusador? Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra. Se le llama el acusador de nuestros hermanos, es derribado, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que como este juicio está ocurriendo en el cielo, Satanás es el acusador, así como acusó a Job, acusó a Zacarías, acusó a Josué, el sumo sacerdote. Y cuando oramos, Jesús señala cuando nos acusa, Jesús señala a la sangre, su sangre, que cubrió nuestros pecados. ¿Tendré que enfrentar el juicio previo al advenimiento solo? ¿Cuál es la promesa? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora, yo sé que esto ha sido un estudio profundo y rápido, pero vamos a tomar sus preguntas ya mismo. Pero la última pregunta. Si Jesús es nuestro abogado en el juicio, Él promete ganar nuestro caso, ganar su caso, si le entrega su vida hoy. Él va a tomar tus pecados y los va a poner bajo su sangre para darte perdón de pecados. Así que, familia, estamos profundizando en esto. Vamos a seguir profundizando la semana con los temas que faltan ahora. Vamos a orar. Padre en el cielo, es tan increíble cuán acertada es la profecía que está mencionadas, que hablan de la primera venida de Jesús, que vino en el momento indicado y prometió que vendrá otra vez. Padre, creemos que vivimos en esa generación que lo veremos. Ayúdanos a prepararnos para rendirnos completa y plenamente y que todos aquellos que están viendo puedan ayudar a otros a preparar. Que podamos tomar esta decisión de venir a Jesús y después ir por Jesús, porque el tiempo es corto. Bendícenos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, recuerden que regresamos en un momento con las preguntas bíblicas. Queremos recordarle, familia, Amazing Facts acaba de comenzar con su departamento de Amazing Facts Latino, enfocado en la traducción no solamente de los sermones del Pastor Doug, también en materiales, escuela bíblica, literatura, escuela por correspondencia. Todo esto ustedes lo pueden accesar en nuestra nueva página Amazing Facts Latino, recién lanzado, amazingfactslatino.org. Ahí encontrarán literatura, revistas, libros y todas las escuelas bíblicas que pueden hacer en línea completamente gratis. Y también nuestra tienda, en el cual puede también comprar muchos de nuestros recursos que también están siendo traducidos. También les recordamos que si nos pueden acompañar en Amazing Facts Latino en Facebook, dale like, y Amazing Facts Latino en YouTube. Por favor, suscríbase, dale like también en Instagram, para que cada vez que tengamos un producto nuevo, cada vez
que tengamos algún sermón traducido también en vivo. Estamos traduciendo los sermones del Pastor Doug. Usted pueda venir y escucharlos, puede saber sobre nuestros recursos nuevos que estamos traduciendo. Amazing Facts tiene muchísimo material con contenido bíblico. Así que queremos que usted se beneficie de estos materiales. Así que por favor suscríbase a nuestras páginas, únase a nosotros para que también usted pueda disfrutar de todo este material y todo lo que estamos. Si usted quiere estudiar la Biblia más profundamente, quiere hacer un curso de estudio bíblico, tenemos 2 estudios, uno de 27 lecciones y uno de 24, completamente gratis, lo pueden hacer en línea. Y si se encuentran aquí en los Estados Unidos o en México, en Norteamérica, en Canadá, también puede hacerlo por correspondencia. Así que por favor visítenos en amazingfactslatino.org y también nos pueden escribir y hablar para que pueda usted accesar esto. Gracias. Hola amigos, estamos de regreso a nuestra sección de preguntas y respuestas. Queremos darle gracias por estar parte con nosotros de Apocalipsis Ahora. Esto tiene que ver con la purificación del santuario. Pastor Doug, tenemos algunas preguntas relacionadas a Daniel y Apocalipsis que entraron. Así que vamos a hablar sobre esto. Pero antes de eso, tenemos otras preguntas que queremos empezar, que son preguntas muy comunes que la gente tiene cuando están estudiando estos temas diferentes. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aceptar a Jesús como Salvador y aceptarlo como el Señor? Muy buena. Esta pregunta quizás tiene que ver con la experiencia de Jesucristo cuando está en la cruz y el ladrón que está muriendo le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que él está viendo a Jesús para salvarlo de sus pecados, pero también le está diciendo que es rey. Así que un salvador, quizás puedes tener un salvador, pero no lo siguen como Señor. Le dicen, Señor, perdóname, pero no quieren que él sea rey de su vida. Así que aceptarlo como Salvador significa aceptarlo como nuestro sacrificio, nuestro sustituto, pero como Señor significa que yo ahora estoy dispuesto a obedecerlo en todo. Él es mi rey y seguirlo. Si buscas una palabra teológica, justificación quizás es aceptarlo, pero luego santificación es donde Él es el Señor y te está limpiando. Próxima pregunta. Desde el registro de los pecados del pueblo de Dios fue transferido al macho cabrío en el día de expiación, ¿no eso también nos hace que Él cubre nuestros pecados? No tuve tiempo para hablar de eso, para hablar de Levítico 16, donde habla del día de expiación, pero en ese servicio, una vez cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pasaba por un ritual donde tomaban dos machos cabríos, uno era sacrificado, se le llama el sacrificio del Señor. Así que sabemos cuál representaba a Jesucristo, pero a ese del Señor. El otro, los pecados eran transferidos a ese animal, a este macho cabrío, y era llevado fuera del desierto, pero no era sacrificado. Y muchos creen que esto representaba la última separación de Satanás. Aunque todo pecado comenzó por Satanás, aunque Cristo murió por nuestros pecados, en el fin, Satanás llevará la responsabilidad por los pecados de él y lo que él instigó sobre la humanidad y los ángeles. Así que cuando es echado en el lago de fuego, representa una separación completa. Ese se llamaba Azazel. Y ahora en una de las religiones célticas relacionan ese macho cabrío con el diablo. Así que el que murió representa al Señor, pero el otro que se sacaba fuera del santuario, el rumor era que lo llevaban afuera alguien que se podía depender, porque si esa cabra regresaba, era algo muy malo porque todos los pecados iban a regresar. Así que lo llevaban y lo tiraban en un risco o algo. No dice en la Biblia, eso es lo que escuché. Otra pregunta. Algunos dicen que el juicio toma momento en la cruz y otros dicen que empieza en la muerte. ¿Cuál es correcto? El juicio de Dios por el pecado fue sobre Jesús en el sentido general cuando murió. Pero luego la Biblia dice, Pablo escribió, desde que Jesús murió, aún así estaremos todos ante el trono de Dios. Así que hay un juicio futuro donde todos donde reconoceremos ante el trono de Dios
Y aquellos perdidos, como dice Apocalipsis 20, también se les revelará todos sus pecados. Y la Biblia dice que daremos cuenta de toda nuestra vida, aún de nuestras palabras. Y yo le digo, Señor, perdóname porque tengo un registro largo de mi pasado. Si no fuera por su misericordia, estaríamos todos perdidos. Pero esos pecados que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Pero también hay un juicio individual. Vamos a algunas de las preguntas que llegaron. La primera es, ¿qué santuario fue el que qué santuario es el que Apocalipsis describe cuando habla de Jesús en el libro de Apocalipsis? Bueno, creemos que está hablando del santuario que está en el cielo, que se menciona, donde Isaías vio la visión de Dios en Isaías 6, Ezequiel también. Pastor Ross, tú sabes hebreo mejor que yo, donde dice que el santuario terrenal fue hecho patrón como el santuario del cielo. Así que yo recuerdo cuando yo era niño, me gustaban los Legos y los juguetes y los carritos. También el juguete, unos carritos específicos de Mattel, que era una miniatura de dimensión exacta de las grandes. Y lo escalaban perfectamente. Y son el mismo tamaño, bien pequeñito. El santuario terrenal era una demostración del santuario celestial. No exactamente, pero en vez de tener paredes de oro, Dios tiene, en vez de tener ángeles pintados en las paredes, eran ángeles verdaderos, ¿verdad? Encontraron el versículo, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice sobre Moisés que se le dio la instrucción divina para hacer el santuario. Dice, haz todo de acuerdo a todo lo que se te mostró. Haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que Dios tiene el original en el cielo. Quizás no exactamente el mismo, pero es para aprender el plan de salvación. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué Jesús maldijo el árbol de higos que estaba lleno de hojas, sabiendo que no era temporada de higos? Buena pregunta. Parece increíble que Jesús estaba sanando y dando vida, pero aquí era una advertencia. Qué bueno que lo hizo un árbol. Ese árbol, dice, ese árbol y todos los árboles representa era un símbolo de la nación judía que tenía todas las evidencias de fruta, pero sin fruta. Necesitamos un vecino, que nosotros teníamos un vecino que tenía un árbol de higos y caía sobre nuestro patio y no podíamos comer. Y algo de los árboles dice que cuando está en su pleno apogeo, daba frutos buenos, se veía. Pero cuando Jesús fue a este árbol, no tenía todas las características para dar las hojas y todo. Igual los judíos tenían el santuario, la ley, tenían todo, pero no tenían los frutos. Y si no tenemos los frutos, hay un juicio que viene. No solamente sobre la nación de los judíos, es sobre cada uno de nosotros, que tenemos que tener el fruto del Espíritu o estaremos bajo maldición. Él maldijo la higuera para ilustrar esa verdad. También es importante notar que los higos, Adán y Eva, cubrieron su desnudez con hojas de higuera, hablando de la justicia propia, ¿verdad? Y después, aquí tenemos un árbol de higos lleno de hojas, pero sin frutos. Es igual que Israel, buscando su propia justicia. Otra pregunta, ¿cuándo Jesús dejará de interceder de nuestro lado? ¿Será el final? Hay un periodo de tiempo justo antes de que Él venga, donde la probatoria termina. La vida continúa por un periodo de tiempo pequeño. Lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en ese momento Miguel se levantará, el gran príncipe. Se levantará Miguel, el gran príncipe de nuestro pueblo, y habrá juicio. Se levantará en ese momento como nunca lo ha habido antes, y en ese momento mi pueblo será liberado. Así que cuando Miguel se levanta, es que ya no hay más intercesión. Y en Apocalipsis, creo que donde dice que hay silencio en el cielo, como por media hora, significado que el cielo está vacío porque los seres celestiales vienen a buscar a los creyentes, al pueblo de Dios. Así que hay un periodo de tiempo, no sabemos cuánto, menos de un año. Hemos hablado un poquito sobre eso cuando caigan las plagas.
Los salvados son salvos, están sellados, los perdidos están, ¿verdad? Apocalipsis 22, ¿verdad? El que sea santo, siga santo, el que sea justo, el que sea impuro, sea impuro. También en Apocalipsis habla de un ángel con los 4 vientos que dice que aguanta los vientos hasta que sellamos al pueblo de Dios. Así que el sellamiento tiene que ocurrir justo antes del cierre de probatoria y después las 7 plagas. Vamos a llegar ahí. Más adelante tendremos un tema sobre eso. Recuerden que hoy estamos a 4 de noviembre y todavía nos faltan una semana y media. Terminamos en noviembre 14. Próxima pregunta. No me he bautizado, pero hago la voluntad de Dios. ¿Podré estar en el cielo o me tengo que bautizar para estar en el cielo? Bueno, hay una lección sobre eso que también estaremos hablando sobre ese mismo tema este próximo viernes. Así que cualquier persona que tiene preguntas sobre el bautismo lo estaremos hablando sobre un versículo específico de Apocalipsis. Pero quiero contestar tu pregunta por si no nos vemos a ver. ¿Van a haber personas en el cielo que no se bautizaron? En el Viejo Testamento muchos patriarcas no se sabe si practicaban el bautismo, pero las últimas palabras de Jesucristo fue: vayan a todo el mundo y bautízalos. Y le dice, aquel que sea bautizado será salvo. ¿Por qué alguien diría que creo en Jesús y no se quiere bautizar? Me haría preguntar su compromiso con el Señor. Es como una pareja que le dice, te amo, pero no quiero casarme contigo. ¿Por qué no quisieras hacerlo? Así que eso señala a otro problema. Si Dios lo manda y nosotros deliberadamente lo desobedecemos, ahora si alguien está en su cama de muerte y pide perdón y se arrepiente en ese momento y no puede bautizarse, entonces estará en el salvo. Pero si puedes, no hay razón para no hacerlo. Además de que la bendición que recibes en el bautismo, Dios quiere darnos a su Espíritu Santo. Y cuando Jesús se bautizó, se escuchó, aquí está este mi hijo amado. Y sabemos que esas son las cosas que le agradan a Dios, así que siempre hay bendición en obedecerlo. Próxima pregunta. ¿Por qué la Biblia usa días proféticos y tantos señales? Hay 2 preguntas ahí. La razón por la cual Dios usa símbolos en las profecías apocalípticas, hay muchas profecías que son muy claras, pero algunos de los profetas del Viejo Testamento siempre se le dan esta visión mientras el pueblo estaba bajo opresión extranjera. Así que en las profecías a veces hablaban sobre la caída de esos poderes. Eso se hubiera visto como una traición si Juan hubiera dicho claramente que el Imperio Romano iba a ser destruido. Lo hubieran visto como una alta traición y hubieran destruido los libros. Así que Dios lo puso en lenguaje simbólico para que el judío pudiera estudiarlo. Ezequiel, Ageo, Zacarías, Daniel, escrito con símbolos. Y luego el concepto del tiempo, día por año. La Biblia dice en el comienzo, un día con el Señor es como 1000 años. Eso es 2 de Pedro capítulo 3. Pero Dios le dijo a Adán, en el día que comas de él ciertamente morirás, pero vivió 1000 años. Así que Dios nos da una perspectiva eterna, aunque para él un día no es nada, es como un año. Perdón, un día para nosotros es como un año para él. Así que es para mantener la perspectiva eterna. Otra pregunta. ¿Por cuándo Jesús convirtió el agua en vino y cuál es el significado profético? Muy buena pregunta. Ese es Juan capítulo 2, primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán. Se quedaron sin vino. Ahora, no está hablando de vino fermentado alcohólico, está hablando del vino, es jugo de uva fresco, no siempre estaba fermentado. Quiero asegurarme que la gente no piense que la fiesta se desanimó porque se acabó el alcohol y Jesús dijo que le voy a animar la fiesta y le voy a dar para que se sigan emborrachando. Hizo 20 galones de eso. Era jugo de uva, fresco, vino sin fermentar, una representación de la sangre de Cristo. El primer milagro que hizo Jesús, se quedaron sin vino y les dio jugo de uva en su boda. Es como proponiendo matrimonio. Y lo último que hizo Jesús, los humanos le mostraron vino agrio, vinagre. Así que Él tomó lo agrio nuestro y le dio de la pureza de Él.
que él dio en la boda. Era puro. Y le dijeron, ¿de dónde sacaste esto? Si no es ni tiempo de temporada. Has sacado lo mejor para el final. Y todos creen aquí, eso es bueno, eso es alcohol. El fermentado lo podían conseguir todo el año, pero la fresca solamente podía venir cuando venía la siega. Así que nunca estaba tan buena. Y Él le da este jugo de uva puro, representando que Él murió por nosotros y Él tomó el agrio en la cruz. Así como una transfusión. Y también el matrimonio en la Biblia significa a Cristo y la unión con su iglesia. Así que cuando dice la boda del Cordero, por el sacrificio del Cordero, Él puede casarse. Aquí hay muchos símbolos muy interesantes. Muy bien, próxima pregunta. ¿Fumar marihuana es un pecado? ¿Sabías que venía? No, no sabía que venía esa pregunta. Nosotros no vemos estas preguntas antes. Bueno, amigos, déjame decirle esto. Primero, yo no creo, si hay un beneficio medicinal del cannabis, no soy farmacéutica, ni voy a entrar en ese terreno. La Biblia nos dice que hay ciertas medicinas que vienen de varias plantas y que pueden tener el valor. Pero muchas veces esas cosas se abusan. Puedes poner el tabaco en una picadura de algún insecto. Quieres cuidar tu casa de las hormigas, pones granos de café y ellos no lo van a querer. Mucha de la gente que conozco que fuman marihuana no es la mejor manera de utilizar el valor medicinal porque se hace daño a los pulmones fumar. Mucha gente que están fumando marihuana medicinal. Yo lo hacía antes de ser cristiano. Yo fumaba con mi mamá cuando tenía 13 años, así que yo lo conozco muy bien. Lo dejé antes de que fuera cool fumarlo, así que sabía mucho sobre eso. Pero solo te hacía tonto. Lo siento, pero cuando tienes que mirarte el tenis por 10 minutos para saber cómo amarrártelo, no te está ayudando a llegar al cielo. Ahora, el valor medicinal y el doctor te lo da de otra forma, se puede beneficiar, pero el marihuana médico y todo lo que está ocurriendo en asuntos recreacional, entonces podemos eso en lo mismo que fumar tabaco, ¿verdad? No quieres dañar tu cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es profanar el cuerpo. No debemos profanar este cuerpo. Aquí, próxima pregunta. Si Dios apunta a reyes, eso aplica también a los presidentes modernos. Bueno, el Señor nos dice, quizás me tenga que ayudar, Pastor Ross. En Daniel, Dios dice que el Señor quita reyes. Creo que es Daniel capítulo 2. El Señor quita y pone reyes. Y pondrá todos el imperio. Todos pensaban que Nabucodonosor era la gran cosa y Nabucodonosor pensaba que él fue gracias a él. Y Dios lo convirtió en un animal, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Así que a veces el Señor pone grandes líderes. La Biblia habla de buenos líderes. Dios puede bendecir a esas naciones como buenas naciones. El líder malo también puede ser una maldición o también un juicio. Así que Dios lo puede permitir que pase en ambos casos. La historia que lees en Daniel capítulo 2 y también con Nabucodonosor se hizo loco y regresó en el capítulo 4. Próxima pregunta. ¿Qué significa ungir el santo de los santos? Qué bueno que preguntaron eso de nuevo, porque la pregunta cuando dicen Cristo, ¿verdad? Cuando alguien dice que va a iniciar algún bote, por ejemplo, toman una botella de champaña y lo rompen, y le llaman cristicial. También cuando hacen con los bebés en las iglesias luteranas, ¿verdad? Entonces, Cristo significa Mesías, el ungido, hablando de Jesucristo. Mesías es la palabra ungido en hebreo. Cuando Dios escogió un rey o un profeta, como con David, le pusieron el aceite, representación llenando de aceite, los sacerdotes, una ofrenda
María le ungió los pies y cabeza a Jesús también. Así que él fue ungido también justo antes de su muerte y al principio de su ministerio con el Espíritu Santo. Así que fue ungido como nuestro Salvador y como nuestro sacrificio. Así que Cristo es el ungido y él comenzó su ministerio a los 30 años y no hay registro de él hacerlo antes de ungirse. ¿Hay que ponerse de rodillas para que Dios acepte nuestras oraciones? No necesariamente. La Biblia sí habla de que deberíamos, si podemos, si vas a venir al don del Señor, en humildad, ponerte de rodillas. Representa una entrega, una humildad. Si alguien tiene problemas de rodilla o está enfermo, no significa que no puede. Recuerden, Pedro estaba orando cuando cayó en el agua. Hay personas que dicen que mientras yo estaba conduciendo y empecé a llorar y oré contigo en la radio mientras tú predicabas. Así que Dios no te dice tienes que parar el carro y arrodillarte. Ahora, sí es apropiado para los que están saludables. En algún momento del día, antes de venir aquí, yo subí, oré. En la mañana también lo hago. En la iglesia también. A veces lo hacemos parado, a veces lo hacemos. Y también, así que la Biblia menciona que se oraba sobre de pie, de rodilla. Nehemías lo hizo mientras estaba sirviéndole vino al rey. Si Jesús dijo que ni una piedra será dejada sobre otra, ¿por qué todavía está el muro de las lamentaciones? Pastor Ross, nosotros y nuestra familia fuimos a Israel hace unos años atrás, así que fuimos muy cerca al muro de lamentaciones y son piedras masivas. Hay dos partes de la piedra. Está la piedra de fundación, está esta pared que es la plataforma sobre la cual la plataforma fue hecha, sobre el sondeo. Y luego hay una pared sobre la plataforma. Ni una piedra de otra se mantuvo de esa piedra, de esa pared. Ahí todo fue destruido. Ahí te lo enseña también. Estas piedras masivas ni los han movido de los tiempos de los romanos. Aún están donde los tiraron. En el 70 AD. Hace ya casi 2000 años atrás. Así que cuando ven el muro de lamentaciones, parte también fue reparada. Algunos de los reyes otomanes, pero estás viendo la parte que era una pared de retener. Todas las paredes que construyeron el templo, sí, todos esos fueron tumbados, pero las murallas que estaban alrededor, y quizás eso va antes aún del cautiverio babilónico, de los tiempos de Salomón incluso. Aun cuando estábamos ahí, no nos dejaron entrar a la mezquita, porque estábamos ahí durante Ramadán y la Pascua, hay muchas fiestas. Hace unos años atrás podías subir a la plataforma y ver, aquí era donde estaba el templo. El muro de lamentaciones está abajo. Creo que se nos acabó el tiempo. La próxima reunión, recuerden que mañana no estaremos aquí, pero tendremos otro programa el viernes en la noche, a la misma hora, 7 p.m. hora Pacífico. Así que todavía avísale a tus amigos, comparte los enlaces. Si quieren ver los programas anteriores, pueden ir a nuestras páginas donde están archivados los programas anteriores. Y por favor, vengan el viernes. Será un asunto de vida o muerte que la gente van a ser bendecidas. Y nosotros tendremos un programa sábado en la mañana también. Sábado en la mañana, a las 11 horas de California, estaremos hablando sobre la bestia de Apocalipsis. Y esa noche, la marca de la bestia. Así que tenemos doble programa para que vean y serán bendecidos. Y van a querer ver el material también. Absolutamente. Así que esperamos verlo nuevamente el viernes en la noche. Lo esperamos verlo. Gracias por estar con nosotros.